Eloy Torres es un diplomático de larga carrera en la Cancillería, profesor universitario en materia internacional, pero además escritor. Y claro, la primera pregunta después de saludar, vi con mucha efusividad a los representantes del Islam. Esa experiencia tuya diplomática, ¿qué te enseña en relación con el judaísmo, el cristianismo y el Islam? Bueno, sí, me enseña pues que uno debe aprender a ser comprensivo y tolerante con todos los factores religiosos. Yo no milito, no participo, a pesar de mi anterior ateísmo existencial que yo viví y que fui evolucionando hacia una comprensión en cuanto a la religiosidad católico-cristiana. Y bueno, y he ido evolucionando y ello me ha motivado a mí a comprender y a buscar comprender las grandes religiones que se mueven en el mundo, ser lo suficientemente tolerante para darle continuidad un poco a lo que estaba expresando tu invitado anterior, que Dios está en todas partes, porque Dios es todo. ¿Sí? Además, contigo ha sido interesante, una vez en Cuba, conversábamos nosotros, tú eres diplomático en Cuba, yo iba en una misión del Ministerio de la OIT, y recuerdo que hablábamos del ateísmo, que en Cuba, a pesar de que era religión oficial el ateísmo, ¿Sí? la gente creía en Dios y ahora son muy religiosos. Y en Rusia, que tú viviste en Rusia también, lo que representa la iglesia ortodoxa es tan fuerte, ¿no? Es muy fuerte, la religión cristiana ortodoxa es muy fuerte a pesar de que el comunismo durante 71 años, salvo el lapso de la guerra, el Estado comunista persiguió mucho la religión, persiguió mucho a los popes, como se llaman, los curas cristianos ortodoxos. Salvo la guerra, cuando Stalin, en un pragmatismo inusitado, llamó a la participación a la Iglesia Ortodoxa para que defendieran a la patria, ¿no? Que era la patria, en este caso, soviética, ¿no? Claro. Y el solo hecho pues, que él hubiese llamado a los curas, ellos inmediatamente se pusieron al servicio de la religiosidad cristiana ortodoxa para ayudar a la defensa de la Unión Soviética ante el ataque de las tropas alemanas. Te agradezco esa sinceridad tuya hoy al confesar prácticamente de que del ateísmo vas hacia la creencia y la diosidad. Ciertamente. Uno va con el tiempo convenciéndose de que la vida es tan corta y que hay tantas cosas por hacer y sobre todo hacer el bien y proyectarse hacia el Sí. futuro. Y Dios sigue siempre presente, como decía, al margen de las religiones hay una fuerza que inspira y activa. Sí, pero a pesar de ello, incluso puedo decirte que es que, siguiendo un poco la enseñanza del filósofo inglés, el empirista John Locke, quien decía pues que solo los estúpidos no cambian de opinión, y que por cierto, frase muy popularizada luego en un libro que elaborase Moisés Moleiro con Teodoro Petkov y le colocó ese nombre, solo los estúpidos no cambian de opinión, porque en efecto uno tiene que aprender a ver que el mundo ha cambiado. Recientemente apareció una frase del poeta y cantante y músico español catalán Joan Manuel Serrat diciendo y haciendo una confesión que me llamó mucho la atención: mis sueños viven un proceso de decadencia. Es decir, lo que él creyó, en lo que él soñó Claro, claro. de su juventud, hoy en día vive un proceso de decadencia y el mundo justamente tiene que insertarse en una dinámica para comprender cuáles son los grandes problemas que afectan al ser humano desde el punto de vista de la religioso, desde el punto de vista político, económico, cultural, ético, estético, en fin de cuentas, valorar al ser humano y en eso la religión puede ayudar mucho al ser humano en ello. Yo recuerdo que visitaba mucho cuando estaba en Ginebra, al pueblo de Voltaire, al lado de Ginebra, y había una frase ahí que decía que Voltaire era ateo y decía que con 12 hombres Jesús había fundado la religión católica cristiana, que él solo lo iba a destruir. Y al final llamó un sacerdote para confesarse Así en es, el así último es. momento. Voltaire recibió eso justamente porque como buen hombre de la Ilustración supo comprender que los tiempos cambian y al final tuvo que concluir con esa acción, pues, sí. No, y además yo creo que la religiosidad, la espiritualidad, como dicen los asiáticos, no importa en qué taza tomes el té, lo importante es que esté el agua y así son la espiritualidad. Cada religión es distinta, pero ese sentido de espiritualidad es diferente. Vamos a un corte y regresamos ya Sí, para cómo hablar no, de política internacional, cómo no. porque hicimos una edición filosófica no frecuente y hasta teológica. Ya regresamos.